Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 8 de julio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 380 a.C. cuando Jenofonte comenzó la redacción de una obra titulada Ciropedia. El texto resultaba más que peculiar, porque Jenofonte había nacido en Atenas, la primera democracia de la historia, e incluso había desempeñado funciones públicas en ella. Pero a lo largo de sus páginas se mostraba partidario no de un sistema democrático, sino de un autoritarismo como el del rey persa Ciro, del que tomaba título su libro. Jenofonte había dejado de creer en la democracia. Su experiencia le decía que acababa dominada por demagogos que obtenían el voto del pueblo con engaños, que las instituciones se corrompían por las clientelas y que incluso los disidentes ilustres acababan eliminados, como había sucedido precisamente con Sócrates, su amado maestro. Eso cuando la democracia además no provocaba guerras innecesarias para tapar lo que era simplemente un ansia de saqueo económico en otros lugares. Jenofonte consideraba que la democracia era un pésimo invento para provecho de rufianes y canallas y que resultaba mucho mejor una forma de gobierno que girara en torno a un gobernante justo, incorruptible y recto que buscara el bien común, como era el caso del rey Ciro. La visión de Jenofonte no era excepcional. A decir verdad, su generación, que contó con personajes tan ilustres como el filósofo Platón, se caracterizó por un aborrecimiento razonado de la democracia y la búsqueda de otras formas de gobierno que no favorecieran a un determinado sector social, sino a todos en conjunto. Se suele olvidar e incluso desconocer, pero hubo una democracia hace más de 2500 años y acabó desapareciendo por sus propios vicios. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la creciente desconfianza hacia la democracia que existe entre los jóvenes europeos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un estudio llevado a cabo por YouGov para la Fundación TUI entre abril y mayo de este año en 7 países europeos revela un creciente desapego de sus jóvenes en relación con los sistemas democráticos. Segundo, casi la mitad, el 48%, desconfía de los sistemas democráticos de sus respectivos países. Tercero, esta desconfianza resulta especialmente marcada en Alemania con el 61%. Cuarto, en Francia y España no llega apenas al 50% aquellos jóvenes que consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Quinto, ese porcentaje desciende al 48% en Polonia, es decir, menos de la mitad de los jóvenes polacos creen en los sistemas democráticos. Sexto, el 57% de la generación Z en Europa aún prefiere la democracia y, curiosamente, en Alemania llega a un 71% de apoyo, pero en otras naciones los niveles son significativamente más bajos de esa mitad. Séptimo, de manera también reveladora, un 21% de los jóvenes europeos admitiría apoyar a regímenes no democráticos en situaciones concretas. Octavo,
Es Italia la que encabeza esa tendencia con el 24% y la siguen Francia, España y Polonia, todas ellas con un 23%. Noveno. Por el contrario, los jóvenes de Alemania vuelven a situarse como una excepción con solo un 15% a favor de formas no democráticas de gobierno en determinadas situaciones. Décimo. De forma bien reveladora, un 39% de los jóvenes europeos cuestiona que la Unión Europea tenga legitimidad democrática. Un décimo. Igualmente, solo el 42%, es decir, bastante menos de la mitad, considera que la Unión Europea sea una potencia global relevante, lo que desde luego deja de manifiesto que ven su influencia como algo que declina. Duodécimo. De manera mayoritaria también, los jóvenes europeos contemplan la Unión Europea como un proyecto pasado de moda. 13. También es notable el desplazamiento de los jóvenes europeos hacia posiciones alejadas del centro. Así, la derecha pasa del 14 al 19% y resulta especialmente acentuado su incremento en naciones como Polonia y Grecia. 14. De forma también muy reveladora, se percibe un incremento de la preocupación de los jóvenes por problemas realmente prácticos. Así, la inmigración a sus ojos es una preocupación para un 38%, incrementando 17 puntos sobre la última encuesta. Y 15, ese pragmatismo de los jóvenes se percibe también en la visión del cambio climático, uno de los dogmas más acariciados por la agenda globalista. Si en la última encuesta un 44% de los jóvenes le otorgaba relevancia, en esta la cifra desciende más de 10 puntos. La reciente encuesta de Twist sobre la visión que los jóvenes europeos tienen de la democracia resulta altamente reveladora. En términos generales, la mitad de los jóvenes europeos desconfía de los sistemas democráticos y en prácticamente el 40% piensa que la Unión Europea no es democrática. Por si lo anterior fuera poco, los jóvenes europeos cada vez aceptan con más claridad que ante una crisis un gobierno no democrático sería algo que habría que apoyar y de forma bien reveladora se manifiestan cada vez más contrarios a dogmas de la agenda globalista como la inmigración masiva o el calentamiento global. Las razones de ese escepticismo, con los matices que pueda exponer país tras país, no son difíciles de descubrir. En algunas naciones la tradición democrática es históricamente reciente y escasa, como es el caso de Polonia, España o Grecia, y habría resultado sin duda muy interesante ampliar el espectro de la encuesta para ver las opiniones del resto de naciones de Europa Oriental. Sin embargo, las causas se encuentran no solo relacionadas con la ausencia de un dilatado pasado democrático, sino también con el propio funcionamiento del sistema. La Unión Europea no solo no soluciona ninguno de los problemas que debería solucionar, sino que totalmente enfeudada con la agenda globalista está creando problemas adicionales en Europa que son padecidos de manera especial por los jóvenes. La reciente apuesta por un rearme salvaje y peligroso priva de servicios a todos los europeos en áreas como las infraestructuras, la educación, la seguridad o la sanidad, y los jóvenes, al igual que los ancianos, se encuentran entre las primeras víctimas. Nos sorprende que un número creciente de jóvenes europeos encuentre obsoleta la Unión Europea y que además crea que carece de legitimidad democrática. Es cierto, es obsoleta y su gobierno es absolutamente oligárquico. En segundo lugar, los jóvenes son conscientes de que la alternancia de partidos de derechas e izquierdas no funciona. En la práctica, la política llevada a cabo por ambos es la misma y no busca defender los intereses de los ciudadanos, sino los de la agenda globalista. Incluso jóvenes, que muchas veces están mal informados, son conscientes de manera creciente del inmenso peligro que significa la inmigración masiva y de la falacia del cambio climático, cuyas normas están aniquilando la economía del continente, comenzando por la agricultura y la ganadería.
No todas las naciones europeas padecen un paro juvenil como el español, que en algunas provincias llega a superar al 50%, pero los jóvenes en toda Europa son víctimas más que directas del desempleo. En tercer lugar, ante una Unión Europea carente de democracia y unos partidos inoperantes y rendidos ante la agenda globalista, va creciendo el número de jóvenes que considera que un gobierno no democrático podría ser digno de apoyar si soluciona problemas en apariencia irresolubles. La excepción más importante a esa tónica general es la de Alemania, donde los jóvenes dan más confianza al sistema, pero precisamente porque existe un partido alternativo, Alternativa por Alemania, que es el segundo de la nación y el primero del este del país. Es precisamente la creencia en que se puede cambiar la situación desde dentro la que lleva a los jóvenes alemanes a conceder más fiabilidad al sistema democrático de la que le dan españoles, italianos o polacos. Finalmente, los jóvenes europeos se revelan como cada vez más difíciles de manipular. A pesar del discurso único globalista que pena gravemente a los que se oponen a él, cada vez son más conscientes de los peligros de la inmigración masiva, cada vez creen menos en las falacias del cambio climático y cada vez se someten menos a las supuestas bondades de la Unión Europea. La pregunta, sin embargo, es si los sistemas democráticos, corruptos, ineficientes y sometidos a la agenda globalista lograrán cambiar y sobrevivir en Europa, o por el contrario, ya están condenados por una serie de razones que llevan a naciones como España a convertirse en estados fallidos a pasos agigantados y que incluyen la falta de historia democrática, la corrupción, la ineficacia para solucionar los problemas reales de los ciudadanos, la sumisión a la agenda globalista y la sustitución demográfica por poblaciones sin tradición democrática. Lo innegable es que un número creciente de jóvenes europeos está dispuesto a aceptar gobiernos no democráticos si estos solucionan los problemas que los actuales gobiernos no solventan e incluso empeoran. Puede, pues, llegar un día en que mentes brillantes como las de Jenofonte o Platón antaño recuerden con verdadero asco los sistemas democráticos actuales y aboguen por otras fórmulas que, al menos en apariencia, parezcan más eficaces y más justas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en más de 7 millones de euros y a pesar del aumento de la deuda, España cada vez se parece más a un Estado fallido. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.